Me arranco, queridos amigos. Primero, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Quiero agradecer la oportunidad que me brinda inicialmente Oscar, la invitación que me hizo Luis Carlos y la presencia de todos y cada uno de ustedes, repito, porque me están brindando algo que yo valoro mucho, su tiempo. Me están dando tiempo de su vida para escucharme y espero que estar a la altura de lo que ustedes esperan y no aburrirlos con mis comentarios. He querido contarles lo que significa para mí mi plaza, la plaza que he ido desde que era un niño de 3 años con Aldo Barbieri, tenemos más de 67 años de abonados, entonces quiero contarles la historia de mi plaza, contarles o narrarles datos de ella que espero encuentren interesantes. La Plaza de Hacho este último 30 de enero cumplió 260 años de inaugurada. Tiene más de un cuarto de milenio como Plaza de Toros. Ya les voy a narrar más detalles sobre ella, pero básicamente empezamos así. He querido que detalles de esta plaza, porque no es tan fácil llegar a los 260 años funcionando como una Plaza de Toros y conservándose por fuera tal como la fundaron en ese día hace 260 años. Es para mí un momento significativo porque voy a hacerles llegar a todos ustedes lo que he investigado, he buscado y he estudiado y me he dado con un montón de sorpresas y cosas que se las iré narrando. Anécdotas, cosas que yo creía y después me cambiaron el pensamiento, ¿no? Yo pensaba A y resultó que era B. Pero bueno, agradeciéndoles el tiempo nuevamente, quiero empezar esta narrativa que al final, si gustan, háganme las preguntas que deseen o si creen que algo pueden, me interrumpen sin ningún problema, levantando la manito y Ramiro lo manejará, porque puedo decir algo y un detalle de ustedes me puede llevar a una explicación un poquito más amplia de ese tema que estoy tratando. Listo, empezamos. Ramiro, lanza nomás. Pacho y su historia, 260 años. Se dice fácil, pero pasaron 260 años. Quiero mostrarles esas tres primeras imágenes de la plaza. La primera es Hacho antes de su remodelación al centro. Esa es una imagen de la encerrona de Rocarrey el año pasado en la plaza de Hacho. Y la de la derecha es una foto de cómo se ve el tendido de sol desde la calle. La que sigue, Ramiro, por favor. Voy a tratar de avanzar para no amanecer los datos históricos. La Plaza de Hacho, como ya le dije, fue inaugurada un 30 de enero de 1766 y celebró sus 260 años este último 30 de enero, como ya les dije. El señor Aurelio Miro Quesada, que menciono ahí, un director del diario El Comercio, uno de los diarios, el diario más serio e importante del Perú y uno de los más antiguos de América, siempre fue un estudioso no solamente de los toros, fue un investigador de todo lo que era historia del Perú. Y se dio cuenta que en Hacho, esto por los años 60, principios de 1960, 61, se dio cuenta de que Hacho iba a cumplir ya los 200 años y nadie sabía cuándo había sido inaugurada. Decía, no puede ser. Esta plaza tiene 200, no hay una placa, un escrito, no hay un libro que mencione de historia cuándo fue inaugurado esto. Y el señor Aurelio Miro Quesada, viajando por Santiago de Chile, en sus investigaciones entró a la Biblioteca Nacional de Santiago y, oh sorpresa, se encontró con un escrito antiguo de la época del virreinato que justamente mencionaba que el día 30 de enero se inauguró esa plaza, con la presencia del virrey de aquel entonces en el Perú, Manuel Amat y Junyent, que presidió dicha inauguración.
Y el detalle es que estuvo acompañada de una actriz peruana que llegó a ser su amante y con la cual tuvo un hijo, Micaela Villegas, a la cual se le decía la Perricholi. Habría que acotar, ahora les explico después, que en ese momento de la inauguración no existía lo que nosotros conocemos como el Mirador de Ingunza. Guardando las distancias y con el respeto correspondiente, esto vendría a ser algo así como para Sevilla la Giralda, para nosotros es el Mirador de Ingunza. Está dentro del perímetro de lo que es la Plaza de Hacho. Y les voy a contar su historia porque es muy interesante y hay muchísimas leyendas alrededor de este mirador. La que sigue. He querido empezar contándoles lo siguiente. ¿Por qué se llama Hacho la plaza? En castellano antiguo, Hacho con H significaba sitio elevado cerca de la costa que visualiza el mar y desde donde solían hacerse señales con fuego en la noche para guiar los barcos que en la oscuridad llegaban al puerto del Callao a amarrar en el mismo puerto. Dicho de paso, Lima es la única capital de América situada a orillas del mar. Claro, no me van a decir, ¿y La Habana? Pues La Habana es una isla, pues tiene agua por los cuatro costados. Pero Lima es la única capital de América que está situada a orillas del mar. La que sigue, he querido hacer una línea cronológica con respecto a Hacho. Cuando Hacho se inauguró, 10 años después recién se daba la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Hacho antecede en 19 años a la construcción de la Plaza de Ronda, que todo el mundo dice que es una de las plazas más antiguas del mundo y que es más antiguo incluso que Hacho, y eso no es cierto, después se los voy a explicar. Y lo más importante para mí, Hacho antecede en 23 años la toma de la Bastilla en la Revolución Francesa e inicio de nuestra era, que es la edad contemporánea. Nosotros estamos viviendo todos la edad contemporánea. 23 años antes que empezara esta edad, Hacho ya existía. Ahí muestro una imagen de Hacho antiguo, una imagen aérea de las pocas de esa época, y que en el centro se puede ver lo que se llama el templador, que ahora les voy a explicar qué era. La que sigue, Ramiro. Hacho se propiedad del terreno. Hacho se construyó en un terreno cuyo dueño era un médico llamado Hipólito Unanue y Pavón. Antes ese terreno, ese alto de donde se veía el mar, había sido un pequeño convento de las monjas nazarenas. Y se dice que antes que las monjas construyeran el convento ahí, como era una pequeña altura, la Santa Inquisición solía eh, quemar a los que condenaba a la hoguera en ese mismo sitio. La foto de la izquierda muestra Hacho desde el río. Hacho está a las orillas del río Rima, que es el río que corre y atraviesa la ciudad de Lima. Pueden verse, que no se nota quizás muy claro, una serie de árboles y bosques. Entre la orilla del río Rímac y la plaza de Hacho había todo un paseo, un bosque de árboles, y corría hasta cerca a la espalda del actual Palacio de Gobierno de Lima. O sea, uno salía de hecho y se encontraba con un bosque donde habían bancas, la gente se paseaba, habían estatuas de mármol, y era un paseo realmente, una alameda donde la gente se paseaba después de la corrida o cuando no había corrida, cruzaban el puente y pasaban el fin de semana, una tarde, llevaban comida y disfrutaban de un solaz esparcimiento en esa área que era la Alameda de Hacho, muy cerca del río Rima. La que sigue, vamos a hablar sobre la construcción. Para que Hacho, la idea de construir Hacho como una plaza firme devino del alcalde entonces de Lima, Agustín de Landaburu y Rivera. Él le solicitó el permiso al virrey Amati Guñet, que era nuevo en Lima,
y para ganarse el afecto y la complacencia del pueblo de Lima, lo convenció de que tenía a Lima como ciudad importante del virreinato del Perú, tenía que contar con una plaza firme, puesto que las corridas se daban en la Plaza Mayor o Plaza de Armas de Lima. Dicen las tradiciones que en 1538, celebrando el tercer año de la fundación de Lima, el conquistador Francisco Pizarro alanceó 3 novillos de una hacienda que se llamaba Maranga, en la llamada Plaza Mayor o Plaza de Armas de Lima. La construcción de Hacho duró 8 meses. La rapidez con que se construyó Hacho, 8 meses, se debió básicamente al entusiasmo que mostraba el virrey, porque este señor Landaburu le dijo que con eso se iba a inmortalizar, que esa plaza iba a durar toda la vida y que iba a ser más importante que muchísimas de España. Entonces el virrey, emocionado, autorizaba y puso los mayores bríos para que esto se construyera y presionaba al señor Landaburu que sea lo antes posible la inauguración. Y por supuesto, el señor Landaburu, para complacer al virrey y quedar bien con él y ganar favores, él puso el dinero, todo el capital para la construcción. O sea, eh, el virreinato no puso un centavo, lo puso todo el señor Landaburu, y como el virrey no le costaba, feliz, pues, ¿no? La que sigue, por favor. Este es un dato curioso. Cuando se terminó de construir la Plaza de Hacho, e incluso la inauguraron ese 30 de enero, el rey Carlos III de España no había dado ninguna autorización para que en el virreinato se realizara la obra. O sea, Hacho se construyó, se desarrolló y se inauguró sin el permiso del rey de España. Su ruedo medía en ese entonces 90 metros de diámetro y no tenía callejón, tenía burladeros. Durante las primeras corridas que se dieron en Hacho, se dieron cuenta de que el ruedo era tan grande que a veces las piernas de los toreros que participaban no les daba para llegar de un burladero a otro. Entonces, no vieron mejor solución que crear al centro del ruedo, en los mismos medios, una especie de jaula de madera, permítanme para que sea claro, una jaula que consistía en unas varas de 2 metros de alto, unas tablas de 2 metros de alto o varas que formaban una especie de corral de palos, con una separación que como la boca de los burladeros, que permitían que el matador pase, más no el toro, ni la cabeza del toro, y así evitaban la acogida. A este lugar fue al que se llamó el Templador, que en la foto aérea que les mostré de Hacho estaba justo en el medio, ese espacio que llamaron Templador. La que sigue, por favor. Hay una repetición de la foto aérea de Hacho, donde está al medio el Templador, que luego de la independencia, la que sigue, Ramiro, por favor. Ahí está. Está el Templador al medio, y cuando se dio la independencia de Perú en 1821, días después, ¿no? Decidieron siempre en el medio de los medios poner un asta donde se izaba la bandera del Perú como símbolo de independencia. Este templador que les menciono duró hasta el año 1907, año en que se presentaba en Lima un torero de cierto renombre, que era Castor Jaurigibeitia Ibarra, más conocido como Cocherito de Bilbao, que dicho sea de paso, tenía una peña con su nombre, que es la peña taurina más antigua del mundo. En segundo lugar está el Centro Taurino de Lima, que tenemos casi 130 años de antigüedad, pero la de Cocherito Bilbao nos lleva mucha ventaja. Bueno, en el año 1907 vinieron a Lima Cocherito de Bilbao y Lagartijo Chico, y ambos se dieron cuenta pues que este artilugio, esta jaula, esta protección en los medios no permitía realizar una faena en esos terrenos,
estorbaba la ejecución de la lidia y hablaron con el empresario y dijeron, si quieren que nosotros toremos y la lidia tenga una continuidad, porque a veces los toros tomaban querencia alrededor de este templador y era bien difícil sacarlos de ese sitio. Entonces hablaron con el empresario y dijeron, o retiran esto o no seguimos toreando. Habían venido desde España, lo más fácil lo retiraron, pues. Y desde 1907 a la fecha ya no hay ningún templador ni nada que se le parezca. La que sigue, Ramiro, por favor. Este es un plano de Hacho, un plano antiguo que me conseguí de pura casualidad, donde muestra básicamente los tendidos, las filas, se puede contar las filas de sol, sombra, y un detalle muy importante que Hacho tenía, Hacho antiguo, y que era que al borde del ruedo, debajo de la primera fila, existían lo que se llamaba los cuartos, que eran lo que en la Plaza México son los palcos. Esos espacios cuadrados existían debajo de la primera fila, debajo de barrera, y eran 40 en el área de sol y 44 en el área de sombra. Ese mapa se los muestra y muestra la ubicación y los números. La gente los tomaba y eran dueños de esos palcos. Tenían la llave, eran unos cuartos cerrados, tenían una ventana eh, que era, no era un cuadrado, era un rectángulo y se levantaba hacia adentro y se sujetaba en el techo con unas armellas. Entonces uno por de su cuarto podía mirar la corrida directamente. Si uno sacaba ahora van a ver fotos más adelante, la cara por esa ventana y miraba abajo, uno miraba la arena del ruedo. Y durante las corridas uno podía conversar con los matadores, les invitaban vino, copas de champán, ¿no? Había diálogos y la vista pues era directa, ¿no? Directa al ruedo. Repito, sacaba usted la cabeza por el ventanal, miraba hacia abajo y veía la arena al ruedo. A ver, la que sigue, por favor. Esta es una foto de el tendido de Hacho, de sol, donde están los burladeros que tienen como dos triángulos y un círculo al medio, y lo que ven unas pequeñas redondelas blancas, debajo de esa arquería hay unas barandas, debajo de esas barandas, las barandas eran el límite de barrera de la primera fila, debajo estaban los cuartos, y en esos cuartos he hablado con gente antigua de Lima que me contaban cómo eran los cuartos. Uno era dueño del cuarto. Uno venía, pues ya ustedes se pueden imaginar qué pasaba ahí, ¿no? Se acababa la corrida y había gente que seguía la faena pues hasta el día siguiente en el cuarto. Y pasaba de todo en los cuartos y era cerrado con llave y les pasaban comida y tenían de todo en el cuarto. Ahí se puede apreciar un poco distante los cuartos. La que sigue, por favor. Este es un corte de la Plaza de Hacho, donde básicamente esas cosas cuadraditas rojas son las entradas, los vomitorios que le decían en el Coliseo Romano, por donde actualmente la gente entra y sale de los tendidos. Y hay un corte sagital al lado derecho, donde se ven las últimas filas, y ahí con unos números están los palcos, de 800 cada uno. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver a color las arquerías de Hacho y los ochavos o los vomitorios donde la gente entra a los tendidos. Al lado derecho en blanco y negro es un pasadizo octogonal que rodea todo el nivel suelo, la plaza de Hacho, todo alrededor. Es muy bonito caminar por dentro porque miren ustedes la imagen, y eso da toda la vuelta a la plaza completa. Es de yeso, adobe, madera y quincha, lo que se llama acá la quincha, construcción de la época del virreinato. Y ahí a colores pueden ver las arquerías, que ahora voy a tratarles algo de las arquerías. Por favor, memoricen esa imagen, miren dónde están los arcos. Esa es la fila más o menos 18, 17, empezando desde abajo. A ver la que sigue.
Les he mencionado el famoso mirador de Ingunza. Lo que está a la derecha de la foto a color es el mirador. Como le digo, guardando la distancia es para Acho y para Lima, la Giralda, ¿no? La Giralda de Acho. Está dentro de la plaza, del perímetro que la plaza, y todo eso viene a ser el atrio de la plaza donde hay ese arbolito, y todavía está en las afueras del ruedo. Esas columnas que se ven a colores se llaman machones, y detrás de esos machones está ese corredor octogonal que les mostré. Este mirador de Ingunza le da carácter a la plaza y es un símbolo de la misma. Repito, así como uno muestra la Giralda y dice de frente Sevilla, para los latinoamericanos, sobre todo los del sur, ver esa imagen, mire esa imagen, me dice, ¿qué plaza es? De frente, Hacho. Entonces, este mirador se construyó a mediados del siglo XIX y hay una serie de anécdotas y leyendas negras que han corrido por ese mirador. Se dijo que el virrey lo mandó a construir, el virrey Amati Juniel, que inauguró la plaza de Hacho, y que lo hizo porque ahí yo no quería lucirse con su amante en la plaza, en el tendido. Entonces, desde ahí miraba las corridas. Lo hizo para con su amante ver las corridas desde arriba, cómodamente instalado y sin que nadie los vea. Pero eso no es cierto, porque el mirador se construyó más de 100 años después de que Hacho se fundara. O sea, de ninguna manera coincidió con el virrey. Y es más, de arriba es imposible ver el ruedo. No, no hay campo de visión, el ángulo no lo permite. La que sigue, por favor. Como les dije, fue mandado a edificar este mirador a mediados del siglo XIX por el señor Francisco Esteban de Ingunza y Basualdo, oriundo de acá de un departamento del Perú llamado Huánuco, que era una quinta de regular extensión de su propiedad. Se dice que este señor se inspiró para diseñar ese mirador, era un señor de mucho dinero, y se inspiró en lo que él vio en el Imperio Ruso, en Palestina, Líbano, Siria, Turquía, Persia, Egipto y otros países del Oriente que él visitó, porque tenía dinero entre 1847 y 49. Trajo la idea de ella y dijo, ¿por qué no me construyo algo en este espacio que es mi propiedad? Y diseñó con un arquitecto francés llamado Paul Nicolas Chalon en 1858 este famoso mirador, que tiene el mismo material de construcción que la plaza, madera, adobe, yeso, nada más, no tiene material noble, no hay cemento, no hay fierros, no hay nada. Y está muy deteriorado, muy, muy deteriorado. Y 3 años después de la construcción, el señor, el señor de Ingunza hizo construir otro mirador pequeño que le daba un acceso directo al tercer piso, que era donde tenía el comedor y la diversión para su familia. E impuso por primera vez en Lima lo que era una escalera de caracol, no se conocía. A ver, la que sigue, por favor. Ese es el dueño del mirador de Ingunza y ese es un plano del mirador. Ahí están las medidas abajo. A ver, la que sigue, por favor, Ramiro. Aquí a la izquierda está la foto de... Yo de niño siempre que para llegar a Hacho desde Lima hay que cruzar el río Rímac y existen 3 puentes para cruzarlo. Uno de los puentes, que es la prolongación de una avenida famosa del centro de Lima. Yo siempre antes de llegar al otro lado que es el barrio, ¿no? Se denomina acá barrio, distrito de Lima. Ustedes creo que le dicen, ¿cómo le dicen ustedes a los barrios? Que es la Condesa, Navidad, Nochebuena. La colonia. Gracias por el capote Salvador. Las colonias, sí. Rima que es una especie de colonia. A la derecha está el mirador y al costado del mirador hay esa escalera de caracol que se impuso en ese año en Lima, nadie la conocía y daba al tercer piso del mirador original. Hay una foto al lado izquierdo de cómo era, que les digo, está muy deteriorado. Y ese espacio donde está ubicado
colinda con la plaza, separado por una pequeña pared. Está ahí totalmente solo el mirador. Pero en su época, ya van a ver una foto más adelante, era una huerta, un sitio de esparcimiento, donde la familia Ingunza se reunía con amigos, habían árboles frutales y pasaban una tarde maravillosa, comían, se divertían, bailaban, todo bajo la sombra de los árboles frutales y comían buena fruta. Y a la izquierda es una foto de los años 60. Como les digo, yo de niño iba a la plaza y cuando cruzábamos este puente, yo veía que había un mirador. Entre ese esa es una zona muy pobre. Y ustedes pueden ver esa placita, se llama la Plaza Otero, en el Rímac. Y ahí se ve un mirador que es idéntico al mirador de Ingunza. Se encuentra hoy en día totalmente caído en el suelo entre casas viejísimas, derruidas, se está pudriendo, la madera pudriéndose, nunca nadie lo rescató. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Hacho existieron dos miradores, el de Ingunza junto a Hacho y este que ven en la foto de la izquierda, que esa foto es rarísima encontrar, y ahí muestro que sí existió otro mirador, idéntico al de Ingunza. La que sigue, por favor. Acá se ve el mirador al lado izquierdo y estas son las casas que existían en la cara de sol de la plaza. Ahí se ve el mirador y los árboles que tenía dentro o al costado del mirador, que ya estaban dentro de este terreno que es Hacho. ¿Qué sigue, por favor? Voy a tratar de acelerar un poquito. Como les decía, la tradición creó muchísimas historias, ¿no? Que el virrey tenía la amante y mandó construir para irse con su amante a ver las corridas. Incluso este, el, el, el señor Hipólito de Landaburu, que era muy amigo del señor Ingunza, se dice que le dijo, oye, construye esto porque tengo problemas económicos con el virrey. Yo he puesto la plata, el virrey no me devuelve nada, le estoy haciendo problemas, no me quiere ni ver, me dice que me va a castigar, entonces, ¿sabes qué? Yo no quiero perderme mi afición. Construyelo para que yo pueda ver la corrida sin que el virrey me vea. Pero nuevamente caemos en la fecha, pues. Cuando el virrey Amati Juniet se va del Perú, 100 años después se construye el mirador de Ingunza. No, ahí dice también el chisme, ¿no? Que lo involucraban con Micaela Villegas La Perrichole, que es falso, ya les dije, ¿no? Ambas versiones, por cuestión de tiempo, se convierten en leyendas negras. La que sigue, por favor, Ramiro. Cuando fallece el señor Dingunza, heredó todo a su hijo, Francisco Esteban Dingunza y Bedoya. Él vende un año antes que del siglo XX la propiedad a una señora Juana Herrera de Espantoso. Ella y su familia habitaron este lugar hasta principios del siglo XX, como lo van a ver en una foto más adelante. Este predio con el transcurrir de los años fue deviniendo en un sitio pobre, porque todo lo alrededor de Hacho eh, son viviendas rústicas, son lo que acá en Lima le decimos callejones, que son viviendas que al fondo tenían un solo caño de agua y donde la gente lavaba en un solo sitio su ropa, hacían las necesidades, se duchaban y de la entrada, desde la vereda de la calle al fondo de esto, ambos lados del callejón habían familias que vivían en esos cuartos, muy tuburizados. La mayoría están deshechos y caídos por los diferentes sismos que han habido y es, como les digo, una zona marginal, por decir así. Ahora está muy mal mantenido, incluso se pide que se tome acción y me desvío un poquito. Hoy en día la Plaza de Hacho está en licitación para ver quién hace la feria del 2026. Ya van dos veces que hacen la licitación, la declaran desierta, etcétera, porque tuvieron la brillante idea de el que iba a ganar la licitación y ser el dueño de la plaza para llevar las corridas de feria, le dijeron, bueno, si tú ganas tienes la obligación de remodelar el mirador y ponerlo como estaba en sus mejores épocas. Y eso es un dineral. Entonces la gente
¿Qué tiene que ver si eso no está dentro? Yo alquilo la plaza para dar corrida de toros, no para mejorar sus exteriores. También díganme, pues, si la avenida que pasa cerca de Hacho, conviértemela en autopista. Entonces, basado en eso, mucha gente se ha retirado, no ha presentado propuestas y estaban en desacuerdo que para alquilar Hacho tuviera que yo que arreglar el mirador. Y en esos líos están hoy en día. Vamos a ver, dicen que la próxima semana van a dar un ganador. La que sigue, por favor, Ramiro. Esta es una foto de la familia Espantoso. Miren, están todos, está el primer piso, el mirador, y pueden ver lleno de árboles, jardines, y era para pasar un momento de esparcimiento, rodeado de árboles, por supuesto, no queda nada de eso, no solo el mirador, muy venido a menos. Esa foto es de 1906, la saqué de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de sus archivos. A ver, la que sigue, por favor, Ramiro. Lima se inauguró, perdón, Hacho se inauguró con una corrida. En los estudios que hice, habían cosas que no me encajaban bien en la corrida, porque leí diferentes resultados y resulta que la inauguración de Hacho, efectivamente hubo una primera corrida, pero la primera corrida se dio en la mañana y ese mismo día en la tarde se dio otra corrida, ambas el 30 de enero. El cartel original era Pisí, u otro torero que se hacía llamar Maestro de España y otro que le decían Gallipao. Estos tres matadores peruanos eran de raza negra y era una forma en esa época en que había la esclavitud de tipo coliseo romano, pues los gladiadores se ganaban el beneplácito de la gente con sus muestras de heroicidad, valentía, arrojo, y a algunos se les daba la libertad y ganaban beneficios, ¿no? Entonces, casi todos los toreros, desde que se inaugura Hacho, los, entre comillas, famosos del Perú, todos fueron de raza negra. Hay un libro que dice Los toreros en el Perú y el 90% de esos toreros han sido todos de raza negra. Que sigue, por favor. Ahí menciono también, en el anterior, no te preocupes, Ramiro, en el anterior, el primer toro que se lidió fue el albañil blanco, ese era el nombre que tenía el toro, y la ganadería era una ganadería de una hacienda Gómez de Cañete. Cañete es una localidad que está más o menos a 150, 180 kilómetros al sur de Lima. Y lució la divisa caña y rosa. Eso no me la creo yo porque en esa época no habían ganaderías en el Perú, no existían las ganaderías de reses bravas. Pero esta, en la primera corrida de hecho, ya tenía esta divisa. Y se ejecutaron muchas suertes, como le digo, en la mañana y en la tarde. A ver, ahora sí. En Lima se desarrolló, como alguna vez les comenté en las reuniones que hemos tenido vía Zoom, que el Perú, Lima específicamente, se desarrolló una tauromaquia muy particular, con suertes que no se ejecutaban en España. Acá había una suerte que era el capeo a caballo, la suerte de las mojarras, los arponcillos, panes, la suerte de la lanzada, el toro encillado, matar montado en un toro, matar a otro toro, a caballo, con una espada. Muchas de estas suertes las llevó a España el indio Ceballos, natural del Perú, y fueron plasmadas. Yo le he tenido la suerte de verlas en el Museo del Prado en Madrid. Están en las litografías de Francisco de Goya y Lucientes. Esa persona que sale el lidiador montado en un toro, etcétera, voy a mostrar imágenes más adelante, era peruano. Cabe notar que en la primera corrida se llevó a cabo la suerte de varas, pero esta era la llamada vara larga, que era simplemente para parar al toro, no se le picaba. Esta suerte no gustó a la afición y la afición creyó más conveniente crear lo que llamaban la suerte nacional, lo que le quitaba fuerza y movimiento a los toros. A ver la que sigue. Esta es una imagen de un sacerdote que entra y se saca la casulla para hacerle un quite, dice, al moribundo Pisí o Pisi. Si ustedes se acuerdan que el cartel original era Pisi, Gallipau y Maestro España.
No va a ser el mismo Pisi de la época, ¿no? Este apodo Pisi fue de generación en generación y siempre hubieron morenos con apodo Pisi que toreaban en Hacho. Esta es una imagen que es de un franciscano viendo al moribundo Pisi en la arena, entra a hacerle el quite porque nadie le hacía el quite con su casulla. Entonces, Pisi siguió existiendo muchos años hasta el principio del apodo, ¿no? En la que sigue es una lámina, un aguafuerte de Goya. Dice, el toreo peruano Indio Ceballos, provisto de lanza y montado en un toro bravo, ataca a otro, grabado de la tauromaquia de Goya. Eso está en el Museo del Prado. A ver, la que sigue. Entre las suertes que reemplazaron al de la vara larga está el capeador a caballo. Esa es una acuarela de un costumbrista peruano, un moreno llamado Pancho Fierro. Y es el dibujo del capeador a caballo. Toreaba con un capote y paraba el toro, le quitaba bríos y fuerza y movimiento hasta que lo paraba con el capote. Lo que hace un rejoneador hoy en día. Sale y antes de clavarle la primera farpa o rejón de castigo, para el toro en los medios. El capeador acababa su función cuando el toro paraba en los medios. Tenía que ser muy buen jinete y manejar muy bien la capa a una mano. A ver el que sigue. Esta es una de las poquísimas fotos donde se puede apreciar a un capeador a caballo. Esta suerte del capeador a caballo, que existía en Lima porque no había picadores, se acaba cuando llegan los primeros picadores a Lima, que un poco más adelante les voy a decir quiénes eran y cómo llegaron. Y se puede mirar detrás del que está montado a caballo lo que llamaban el templador. Ustedes ven una serie de varas, pasaba entre vara y vara, entre tabla y tabla, y se escondían ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, este es un toro que está ensogado con soga y el capeador lo está lidiando. Pero aquí no lo va a parar, puesto que tiene montado a un fulano encima. Y bueno, eso me imagino que fue una suerte de alarde de valor y destreza como jinete. Ahí se puede ver al fondo los tendidos de hacho. La que sigue es la forma, es una acuarela también de Pancho Fierro, en que se puede ver y notar cómo se montaba el toro. Se le pasaba una soga, digamos, de la barriga al lomo y se ajustaba con una vara. Uno se agarraba de la vara, encajaba bien las piernas y el toro no lo podía botar, saltaba como un toro bravo, como un rodeo, y la gente lo sacaba a capear. A ver, hablando de pica. ¿Cuándo se instaura en Lima la pica? Se hace un 13 de abril de 1902. ¿Y quiénes fueron los picadores españoles que la introdujeron por primera vez en el Perú? Manuel Martínez Riesgo, llamado Agujetas, y Lucas Rondero, Luquillas. Ambos vinieron, el primero, Agujetas, vino con el matador Paco Bonal Bonarillo, matador español, que se afincó acá en Lima hasta el día de su muerte. Vino a Lima y nunca más regresó a España. Formó familia y llegó a ser uno de los grandes jueces en las tardes de toro. Sus decisiones eran muy sabias y muy respetadas. Ese día los toros fueron de una ganadería que se llamaba Caballero y solo se picaron los 4 últimos. Y estos recibieron 18 puyazos y mataron 4 caballos. En esa época, recuerden, no existía el peto. Ese día la plaza tuvo un lleno, pues, pero de bandera por este evento trascendente. Un periodista que se apodaba la tía Grigoria informó a España de este acontecimiento por cable. Este hecho de introducir la pica marcó la extinción en Hacho de los famosos capeadores a caballo. Impuesta la pica, ya los capeadores no tenían ninguna razón de ser. Desaparecieron. ¿Y por qué no se continuó? Porque al desaparecer esta suerte de capeador a caballo, se dio lo que yo escribí como un paralelo, ¿no?
La suerte se trajo otra vez como un recuerdo del pasado en el año 66, 1966, durante la celebración de las corridas para conmemorar el bicentenario de la Plaza de Hacho. Y lo ejecutó un jinete peruano de apellido Bustamante. Y la especialidad de los Bustamante era hacer la suerte esta, ¿no? De capeador a caballo, le llamaban la suerte nacional. Pero yo siempre me pregunté, es lo mismo que hemos visto a Morante el poner banderías ahora último sentado en la silla. Les cuento, amigo, y no quiero entrar en polémica, lo que hizo Morante, que trae a recuerdo cosas del pasado, y según González Delgado, Domingo Delgado de la Cámara, es lo más grande, el toreo más grande que existió en la historia de la tauromaquia. Para empezar, la suerte sentado en la silla, como él ha ejecutado, no se hace así. No es la forma, hasta el momento en que cruzó la pierna estaba perfecta, pero pasa de que como ninguno de nosotros la ha visto ejecutar, porque son suertes de principios del siglo XX, nadie sabe si están bien hechas o mal hechas. Sale porque yo tengo la tauromaquia de Guerrita y dice cómo se ejecuta la suerte. Está bien, hasta que estuvo sentado está bien. El momento que se para y hace un quiebre y pone las banderías acá al lado del lomo de toro, ya pues se acabó la suerte. Lo hizo pésimo. O sea, la gente se emocionó porque veía algo raro. Y entonces, nadie sabe si están bien hechas esas suertes. Dicho sea paso, cuando hubieron toros en el Uruguay, en América habían toros en Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. En Uruguay, en la Plaza de Toros, a fines del siglo XIX, se presentó un matador de toros de apodo Punteret. Y haciendo esa suerte de poner banderías sentado en una silla, el toro lo corneó de tan mala manera que Punteret muere en la Plaza de Toros de Montevideo. Desde ese día el gobierno prohibió hasta hoy en día que se realice ninguna corrida de toros, ningún evento taurino en todo Uruguay. Cuando Joselito el Gallo regresa de Lima a España, paran en el Uruguay. Y él hace, pues, por amistad y amigos con la gente española que había, le da la alternativa son de broma, ¿no? A un periodista. Las autoridades se enteran que en la plaza estaban haciendo, pues, otra vez cosas que estaban totalmente prohibidas a raíz de la muerte de Punteret. Joselito sale, pues, pero como alma que lleva el diablo, agarra el vapor, el barco, y sube como sea y parte rumbo a Cádiz, ¿no? Ese fue el último evento, entre comillas, taurino, porque Joselito ni siquiera se puso ni de corto ni de luces. Y le dio la alternativa en broma a un periodista. Entonces, esa suerte de... ¿Y por qué les digo que la suerte del capeador a caballo se olvidó? Porque lo que ustedes no ven, no lo imitan. Lo que no se imita, no se practica. Lo que no se practica, no se mejora. Lo que no se mejora, no evoluciona. Lo que no evoluciona, no trasciende. Y lo que no trasciende, se pierde. Entonces, todas esas suertes que traen hoy en día es lo mismo. Nadie las vio, nadie las practica, nadie las ha practicado, no han evolucionado, se han quedado en el recuerdo y lo hacen como creen que debería hacerse. Entonces, no podemos decir que vuelvo a lo de Morante, que impresiona y todo lo toman como un inventor y un creador de suertes, la suerte del bu, la suerte de la tijería, estas que pone Leo banderías sentado en una silla. ¿Quién puede decir que están bien ejecutadas? Nadie, porque nadie las ha visto y no existen videos ni películas de eso. A ver, la que sigue, por favor. Al inicio, Lima no aceptó la pica por sangrienta y grotesca. Pues al ejecutarla morían muchísimos caballos en el ruedo y el espectáculo realmente era dantesco. Los caballos, como ya les digo, no llevaron peto hasta 1927 por la Real Orden en España, 127 sobre el uso obligatorio del peto.
para proteger a los caballos y no a esos espectáculos sangrientos. Yo siempre que hablo de esta parte menciono a mi abuela. Mi abuela vino de Brasil, muy jovencita, con mi madre de un mes de nacido en brazos, y vino en sentido contrario por el Amazonas y acabó en Lima. Usó, bueno, el río, canoa, caballo, acabó el tren, un tren que había a la Sierra del Perú y acabó en el tren en el centro de Lima. Entonces mi abuelo, teniendo una esposa joven que era mi abuela, no tuvo mejor idea que llevarla a Hacho, para que vea pues lo que era la fiesta taurina en el Perú. Y le compró barrera, pues primera fila. Y mi abuela fue y se sentó. Y justo le tocó, para mala suerte de ella, que ejecutaran la suerte de varas delante de ella. Y el toro destripó de tan mala manera al pobre caballo que parte de las vísceras le cayeron a mi abuela. Ya se pueden ustedes imaginar, pues desde ese día mi abuela juró y perjuró que jamás volvía a poner un pie en la plaza de Hacho para ver esta salvajada, ¿no? Es más, yo era un más que adolescente y mi abuela me decía, ¿no te da pena cómo matan a los pobres caballos? Y yo le decía, abuelita, eso se acabó en 1927, ahora están protegidos. Pero esa fue la impresión que se llevó mi abuela y mi abuela pues juraba nunca ir a los toros porque le parecía realmente una salvajada. A ver, la que sigue, por favor. La que sigue, mire, es una foto que he conseguido en la Biblioteca Nacional de España, por supuesto por internet, que es el famoso Agujetas. Y a la derecha, Francisco Bonal Bonarillo, que Agujetas vino en la cuadrilla de La Lima. Y bueno, Bonarillo se quedó pues el día de su muerte. La que sigue, por favor. Esta es una foto de Hacho, panorámica, que está tomada del Cerro San Cristóbal, que es el cerro tutelar de Lima. Y de las faldas del cerro, ahí al medio de la foto, se ve pues el mirador de Ingunza que sobresale. Y se ve el ruedo antiguo de Hacho, antes de ser remodelado, y miren las casas huertas, los jardines, todo lo que había alrededor de Hacho. Hoy no queda nada. A ver, la que sigue. En la historia de Hacho hubo una primera cuadrilla española que vino. El matador se llamó Carlos Rodríguez. ¿Y qué trajo como novedad Carlos Rodríguez? Impuso el uso de los trajes de luces y el orden de las cuadrillas, lo que me hace pensar que él había leído la tauromaquia o ya estaba en vigor la tauromaquia de Montes, Paquiro, donde Montes no reglamenta el uso del traje torear y ordena las cuadrillas. Este matador Carlos Rodríguez impone eso en Lima. Entonces, de ese día se empieza a seguir la tauromaquia de Rita en cuanto al orden, la antigüedad, la precedencia y la jerarquía en las corridas de toros. Al lado derecho se ven unos militares marchando y fue Lima homenajeó a su libertador, el que nos dio la independencia, don José de San Martín, y luego también lo homenajeó como al libertador Simón Bolívar con sendas corridas de toros. Ya pueden imaginarse, pues, ese día, pues Lima, todo Lima estaba en la Plaza de Hacho, ¿no? A ver al libertador y al otro libertador, al venezolano Bolívar. A ver, la que sigue, por favor. Ya les conté y les adelanté algo, que Lima tenía los famosos cuartos. Miren a la foto de la derecha. Ahí hay en primer plano, hay un torero hablando con gente de los cuartos. Miren cómo sacan la cabeza por los cuartos, por las ventanas. Y adelante los hombres con las famosas zaritas en la cabeza, esa era la barrera, primera fila. Debajo de ellos estaban los cuartos, que eran, ya les dije, 44 en sombra y 40 en sol. O sea, debajo de la primera fila o delanteros estaban pues los famosos cuartos. A ver, la que sigue, por favor, Ramiro. Hacho a lo largo de sus 260 años comprenderán que ha tenido se han realizado una serie de trabajos en la misma plaza, ¿no? Que llamemos refacciones que ha tenido la plaza.
La primera refacción realmente fue una reparación. Se dio en el año 1865. Un año antes de cumplir su centenario, Acho, arreglaron cosas, pintaron, cambiaron maderas viejas, mejoraron los tendidos, o sea, maquillaron Acho para que celebrara su primer siglo. La segunda refacción fue realmente una remodelación que la convirtió en lo que hoy en día es Acho. Se dio durante los años 1944 y 1945. ¿Qué hizo esa remodelación? Redujo el ruedo de 90 metros a casi 60. ¿Y qué hizo? Amplió el aforo de la plaza, o sea, lo convirtió en un embudo. Hicieron una excavación hacia abajo, achicando el diámetro del ruedo y poniendo tendidos. Si ustedes van a Hacho, se van a dar cuenta que la parte antigua es de madera hacia arriba y de la madera hacia abajo, donde está el graderío, es de cemento. Y de esa fila 10 para arriba, hasta la 20 en sombra y 25 en sol, es pura madera. Esa es la parte antigua de hecho que conservaron. Y ahí se puede ver al medio el famoso templador, ¿no? Con las famosas varas, ¿no? Y un ligador. Entonces, y le pusieron a Hacho un callejón, pues no tenía callejón y el libro eran burladeros. Y el último arreglo fue una ampliación que se dio en el año 1961 y 1962. A raíz de esta ampliación, que fue toda una ceremonia, el señor Miro Quesada, que les mencioné, dijo, vamos a ampliar Hacho y nadie sabe cuándo se inauguró esto. Y encontró en la biblioteca de Santiago la fecha. Y también en esta ampliación se construyó lo que se llama el atrio de sombra y el atrio de sol. Y mejoraron los corrales. A ver, la que sigue. Es una foto de la Lima antigua, en que se ven militares desfilando. Esa es la puerta de cuadrillas, que no se abría, se corría de derecha a izquierda. Con unas garruchas corría la puerta y salía el ganado. Miren atrás los árboles del famoso paseo de Hacho que llegaba hasta orillas del río y se prolongaba hacia el sur, perdón, hacia el norte hasta la altura del Palacio de Gobierno. A ver, la otra foto que sigue, Ramiro. En la ampliación y la remodelación se hizo este atrio. A la izquierda están lo que se llaman los machones, es escaleritas para los palcos que existen arriba. Y esos machones sujetan el corredor de madera con barán de madera para acceder a los cuartos, a los palcos. En ese atrio pusieron en farolas, como la que se ve ahí con el escudo de la municipalidad, y bustos de diferentes toreros. Ahí acá hay un busto de Manolete muy bonito, hecho por un artista peruano, y está ahí, se luce el busto de Manolete. Al lado derecho o izquierdo, viendo el hombro izquierdo de Manolete, hay una pared llena de azulejos donde están los nombres de todos los ganadores del Escapulario de Oro, desde la primera vez hasta nuestros días. La que sigue, por favor. Voy a tratar de apurarme un poquito. La Plaza de Hacho posee un museo taurino muy completo que fue inaugurado en esta segunda ampliación, ¿no? Que fue el museo inauguró el 18 de octubre de 1962 durante la feria de ese año. Este museo se armó porque se hablaba pues que no podía tener, había Madrid, Valencia y otras plazas que tenían museo taurino y Hacho no tenía. Y se pusieron unas cosas gente que tenía, donó muchas cosas al museo. El museo llegó a tener incluso cuadros taurinos de Picasso y de Goya. Y Lima, les cuento algo, poseía la pinacoteca taurina más grande del mundo, perteneciente al señor Fernando Berkemeyer y Pasos. Entre mis libros tuve la suerte de encontrar un libro publicado por este señor de su colección privada, donde detalla las medidas, los autores de toda su colección de cuadros de su pinacoteca.
estaba en una casona propiedad de la familia Berkemeyer hasta 1992, en que desaparecieron todos los cuadros de la casa. Nadie supo qué pasó con la famosa pinacoteca. Les cuento que yo averigüé qué pasó. Ese año se celebraron los 500 años del descubrimiento de América y en Sevilla se inauguró, se organizó pues corridas de toros. Incluso no sé si ustedes o los más antiguos acá en el grupo recuerdan que Espartaco toreó una corrida vestido con un traje de luces que llevaba hilos de oro de verdad, oro de 24 quilates. Todo el traje era de oro, el oro era auténtico, no era oro de fantasía, era oro de verdad. Entonces, de Lima, del Perú, mandaron caballos de paso para hacer el desfile con carruajes y salieron muchos containers donde iban los caballos, la comida de los caballos, los carruajes de Lima, bla, bla. Y en esos containers se fueron los cuadros que están entre los cortijos de los principales ganaderos sevillanos, están los cuadros de toda esa pinacoteca. Y por supuesto salió sin la autorización del gobierno peruano. Pero esa es la historia de cómo acabó la pinacoteca más grande del mundo. Y en la biblioteca, en el museo hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay trajes del gallo, de Joselito el Gallo. Está el traje de luto, que le decían aceituno, aceituno y cabos negros, que se lo mandó a hacer por la muerte de su madre. Con ese traje debuta en Lima como luto por la muerte de su madre, la señora Gabriela, ¿no? Hay trajes de chicuelo, incluso el traje que vistió cuando le pegan una cornada de Lima y se ve la taleguía con el agujero por donde penetró el pitón y hay sangre seca ahí. Y entre las curiosidades que tiene este museo, para mí una curiosidad, está la cabeza del toro con el cual Juan Belmonte toma la alternativa. Es una cabeza de toro disecado de la ganadería de Olea, llamado Melindroso. También sé cómo llegó ese toro a Lima y por qué no se quedó en Sevilla. Es otra historia que otro día que valga la pena se los contaré, es un poquito larga. Y está ese toro, la cabeza del toro de la alternativa de Belmonte en el Museo de Hacho. Y yo sé que esa corrida fue una desgracia, la alternativa se le daba a Machaquito en octubre del 14, del 13, 16 de octubre del 1913, y la corrida fue una desgracia. Y a Belmonte le toca el único toro de Olea, que según dice ahí, toro, cabeza el toro melindroso. Sin embargo, en mis investigaciones encontré una carta que el apoderado de Belmonte le envía a Chávez Nogales, donde Chávez Nogales le pide datos de la alternativa. Yo tengo la carta por supuesto, conseguida por internet, ¿no? Donde el apoderado de Belmonte le cuenta a Chávez Nogales que el toro de la alternativa era la ganadería de Olea y se llamó Larguito, Melindroso. Entonces ahí o hay algo que corregir, porque figura toro melindroso. Y repito, el apoderado en una carta que le envió a Chávez Nogales para el libro que hizo de Belmonte, dice que el toro se llamó Larguito. A ver, la que sigue, por favor. Ahí menciono cuando el atrio de Hacho, que se inaugura en el 62, y les cuento que la plaza de Hacho tenía un ingreso para la parte sombra a través de dos callejones. Yo de niño hasta los años 60, acuérdense que yo nací en el 56, a principios de los 60, hasta el 62, yo tenía 6 años y entraba a sombra por esos callejones. Eran unos callejones estrechos donde a ambos lados del callejón eran viviendas. Y se veían las ventanas con cortinitas de tela de gente muy humilde. Entonces uno petracho pasaba entre las casas. Y al final había una especie de molinillo de este corredor, de este callejón, y para que la gente entrara ya
a ese corredor que les mencioné de forma octogonal en orden. Incluso ese molinillo que a veces se usa pues para entrar al metro, la gente en orden es giratorio. Servía de medida para que los niños que eran más altos que la barra que sostenía verticalmente el molinillo, si eran más altos no entraban, tenían que pagar entrada. Si eran más pequeños entraban gratis. Esa es la anécdota, ¿no? Entonces, y otra cosa curiosa, la Plaza de Hacho, para entrar a la Plaza de Hacho se entraba por 9, repito, 9 puertas. Entonces, todos los nombres de las puertas, a excepción de 3 o 4, estaban relacionadas con cosas del universo. Por ejemplo, había la puerta de la luna, la puerta de las estrellas, la puerta del sol, y así sucesivamente eran 9. Hace 2 años atrás tuve la suerte de ir a un museo y mostraban una maqueta de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, donde alguien había hecho una maqueta de la Plaza de Hacho. Y ahí se mostraban las 9 puertas. Logré identificar cuáles eran las 9, porque hoy en día solo está sol y sombra, ¿no? Y por donde entran los toreros que se denomina la Cecina. ¿Por qué Cecina? Porque por ahí también entraban y salían los matadores de toros cuando llegaban a la plaza. Cecina, ¿por qué? Porque estaba la carnicería y habían carne que sobraba, las colgaban en unos y dejaban que se secara el sol. Esa foto que sigue es el museo. Dicho sea paso, el año pasado fue remodelado y encontré varios errores en la remodelación. Mostraban cosas que no eran, ¿no? Con ahí hay fundones, trajes de Manolete, de Armillita, Domingo Ortega, Chicuelo, los trajes de Manolete, Joselito, de su hermano El Gallo, y esa es la entrada del museo. Entrando por el atrio de sombra, hacia el lado izquierdo se bajan 2, 3 gradas y esa es la entrada del museo. En la que sigue, por favor. Esa es una foto que la saqué del archivo del comercio, donde era director este señor Miro Quesada, que encontró la fecha de la inauguración, y es Joselito el Gallo, ¿no? Y miren al fondo, la gente sacando la cabeza por los cuartos y los burladeros que eran enormes, ¿no? Bien anchos. Ese es Joselito el Gallo en Lima, donde Joselito el Gallo, les cuento, vino a Lima y vistió por primera vez en su vida en Lima, Perú, vistió de terno, saco, corbata, chaleco y pantalón, ¿no? Él siempre vestía de corto. Toda su vida en España vistió de corto, nunca usó terno. En Lima sí se puso terno para los agasajos que le hizo la sociedad limeña de ese entonces. He averiguado dónde vivió. Incluso me voy a dar, como decimos acá en el Perú, mi parte. En el libro José Rito, el rey de los toreros, en la primera edición del señor Aguado, comete una serie de errores sobre Joselito en Lima. Lo quise corregir y él me dijo que eso se iba a encargar él mismo de la segunda edición. Y siguió cometiendo errores en la segunda edición. En la primera dice cosas que no son reales, por ejemplo, cómo regresó Joselito a España. Y lo que él manifiesta no es cierto. Donde se hospedó, él menciona que se hospedó en un hotel y no se hospedó en un hotel. Se hospedó donde actualmente está el Congreso de la República, frente a lo que queda de lo que en su tiempo fue el Tribunal de la Santa Inquisición, cruzando una plaza que es la Plaza Bolívar. Al frente de la Inquisición había unas casonas antiguas de 2 pisos. Joselito tomó toda una casa para él. Él vive en el segundo piso contrató cocinera, mayordomo, lavandera, y él nunca fue a ningún hotel, lo que se hizo Gaona en Lima cuando vino. Joselito no fue a ningún hotel, se alquiló la casa. Y de ahí, que está cerquísima, Hacho, iba en bicicleta. Tengo una foto por ahí muy interesante. Joselito en bicicleta en el centro de ruedo, dando vueltas al ruedo, haciendo ejercicio. A ver, la que sí es lo que les mencioné, el toro melindroso. Esa es la cabeza que está en Hacho. Y como les digo, dice melindroso en la placa de abajo. Pero yo leí en la carta del apoderado que se llamaba
larguito, no melindroso. A ver la que sigue. En Lima tenemos, como en México, hay el jarabe tapatío, creo que se llama, ¿no? Corríjanme. Acá existe el baile tradicional que se llama la marinera. En Hacho, muerto el quinto toro, se baila esto llamado marinera, que es una costumbre que va desde 1944. Un 31 de octubre del 44 se declara Día de la Canción Criolla y se impone la marinera. Desde ese día y durante muchísimos años, un señor en el tendido 13 bailó la marinera y ese señor se llamó Manolo García, lo recuerdo con mucha nostalgia. Y era un señor mayor que sacaba a cualquier chica a bailar ahí en el descanso del ingreso al tendido. Ahora pues ya hay parejas que siguen una coreografía, pero siempre se mantiene esa tradición después del quinto toro, que no hay quinto malo, se baila la marinera peruana. A ver la que siguen, por favor. Esto es interesante. La Plaza de Hacho, no creo que te ha salteado una, a ver, que dice corrida regia, Ramiro. Ah, no, perdón. No, está bien. Reconocimientos. Yo soy el que estoy mal. En 1971, el gobierno declara Patrimonio Cultural de la Nación a la Plaza de Hacho. Y en el 91, 20 años después, la UNESCO de la ONU lo declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ahí tienen una foto de Hacho lleno. La que sigue, por favor. Esto es interesante que se sepa. La Plaza de Hacho es la única plaza de América en que tuvo el privilegio de tener entre sus aficionados al rey emérito Juan Carlos de Borbón, Juan Carlos I. Fue una corrida donde asistió el rey de España. En ninguna otra plaza de América se ha dado eso nunca. Y se llevó a cabo el domingo 25 de noviembre de 2001. No se imaginan el lleno que hubo. Mi compañero Aldo Brive estuvimos presentes. Por supuesto, el cartel era un cartelazo. Era reaparición de Ojeda, el Juli y un torero peruano, Rafael Gastañeta, que era el mejor que teníamos en ese momento, con toros mexicanos de Fernando de la Mora. Acá un pequeño paréntesis, todos los hechos importantes, la inauguración de la Feria del Señor de los Milagros, esta corrida regia, etcétera, siempre han sido con toros mexicanos. Para el bicentenario, los 200 años de la Plaza de Hacho, también fueron toros mexicanos. O sea, siempre hay un nexo con México en cuanto a ganado bravo. Este privilegio que tuvo la Plaza de Hacho, ya le dije, fue en el 2001. ¿Y por qué vino el rey? No vino para ver la corrida, obviamente. Se llevaba a cabo la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Fueron reuniones el 23, 24, viernes 23, sábado 24 de noviembre de 2001. Y se llamaba el lema de esta reunión Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, se llamaba Unidos para Construir el Mañana. Ese día el rey de España ocupó una barrera, el tendido 4, y estaba flanqueado por nuestro premio Nobel, Mario Vargas Llosa, y a su izquierda estaba el embajador de España en el Perú. Y más atrás de él, que había venido a esta conferencia, estaba el presidente de Colombia, Andrés Pastrana, y su señora esposa Nora Punyane. El día anterior, les cuento como dato, el rey almorzó en un restaurante finísimo del Perú, que están en las ruinas, de unas ruinas que llamamos Huacas, en el centro de una de las colonias que se llama San Isidro, un restaurante muy fino y caro, a invitación del presidente de entonces del Perú, Alejandro Toledo, invitó a todos los presidentes y jefes, obviamente al rey de España, y almorzaron todo comida típica peruana. Y al día siguiente se fueron a Chola, que sigue, Ramiro. Ese es un momento en que Ojeda le brinda el toro a su majestad Juan Carlos I. No saben la cantidad de gente que había en Hacho, no entraba un alfiler parado. Llenos como eso, hemos visto poquísimos. En mi recuerdo, la presentación de Manuel Benítez, el cordobés, es una locura igualito.
Acá, por supuesto, todo el mundo quería ver al rey. Y no, y se le veía bien que uno diga, yo estaba ahí con el rey en la plaza, por supuesto, el rey estaba a 500 metros, ¿no? Pero bueno, estuve con el rey. La que sigue, por favor, Ramiro. En el 2006 se da un hecho de que invitan a la Plaza de Hacho a la Unión de Plazas de Toros Históricas. Esta unión de plazas fue creada por los amigos de la Plaza de Toros de Béjar, en apoyo con los alcaldes de las localidades de la Santa Cruz de Mudela y de Campofrío. Entonces, Hacho pasó a incorporarse como Unión de Plazas de Toros Históricas, la que sigue. Y esto me va a servir para decirles algo verdadero y matar leyendas que corren por ahí. Pueden ver ustedes las 10 plazas más antiguas del mundo, en donde se ve claramente que Hacho es la número 9. Hacho no es ni la segunda ni la tercera, es la número 9. La primera la tienen ustedes, Cañadas de Obregón, Jalisco, llamada Rodolfo Gaona. Luego viene la de Béjar, la ancianita, de 1711, Santa Cruz de Mudela, 1716, Campofrío de Huelva, 718, Almadén de 1752, Racines del 58, Almagros 61, Sevilla tiene dos fechas, 54 y 66. Dicen que la plaza de Sevilla es más antigua que la de Hacho. Sí, pero empezó a dar corridas con media plaza construida. Yo tengo cuadros de eso. Hay cuadros al óleo donde se ven corridas de toros plasmadas en el óleo, donde Sevilla, la plaza está a la mitad de construir. Incluso eso dio origen a que el ruedo de Sevilla, si ustedes se han percatado, no sea redondo, es medio ovoide. A raíz de esto, pues se paró, se dieron corridas y se retomaron y se inauguraron en el 1766, mismo año que Hacho. Luego viene Zaragoza, y Zaragoza en 9 y Hacho en 10, creo que dije al revés. Bueno, solo puede decirse que Hacho es la tercera plaza más antigua entre las consideradas de primera categoría. Zaragoza, por ejemplo, quise ver cuál era la parte antigua. No queda nada de Zaragoza. Habría que estar debajo de los tendidos, escarbar por ahí el árbol de arqueología y encontrar algún resto de lo que fue la plaza de Pignatelli. El resto no queda nada. En Hacho, ustedes pueden ir a Hacho y de afuera, ver tal cual se construyó hace 260 años. No se ha tocado nada. Entonces yo digo, si hubiese vivido en esa época, o las personas que han vivido en ese país, imagínense la impresión de la noche a la mañana, en 8 meses, ver un plazón gigantesco con lo último construido en Lima. Era un orgullo, pues. Ahora, otra parte curiosa. Voy a tratar de pasar esto un poco rápido. La que sigue, Ramiro, por favor. Como todas las plazas principales del mundo, Hacho también tuvo lo suyo. Montó espectáculos de peleas de toros con otros animales. Yo tengo carteles guardados en donde se ve en la Plaza de Madrid toro peleando con oso, toro peleando con elefante, etcétera. Acá en Hacho se dio en dos oportunidades de un toro peleando con un león, en 1891 y otra en 1909. La foto muestra el león Nero de 1981 en una jaula. Ambos espectáculos acabaron en desgracia. Ahora les voy a explicar por qué. Por ejemplo, en 1909 acabó con el fallecimiento de dos espectadores. Ahora les cuento cómo fue eso. La que sigue, por favor. Esta es una colección de una revista importantísima que hubo a principios del siglo XX en el Perú y que mi abuelo las juntó todas. Era una revista semanal que se llamó Variedades. Y la carátula de Variedades de ese día, miren, es el león y el toro viendo todo el escándalo que se arma en el ruedo. Policía disparando, matando gente,
la gente rompiendo las cosas, los tendidos, maderas, tirando sillas, una desgracia, quemando los tendidos, y el toro y el león, acá no sale, pero les ponen, como en las caricaturas, ¿no? Un círculo como una nube, que el león le dice al toro: mire, hermano, qué lindo espectáculo nos están dando. Entonces, no lograron que se peleen, la gente montó en cólera, se sintió estafada, hicieron un laberinto, rompieron. La policía no tuvo mejor idea que disparar. Imagínense, disparó. Y hubieron dos muertos. Uno que se cayó de la parte alta de Hacho hacia abajo, una altura como de 3 pisos, obviamente cayó de cabeza, se mató. Y otro, cuando le hicieron la autopsia, tenía un orificio de bala detrás de la oreja que le había entrado en la cabeza. Obviamente, bala disparada ¿por quién? Por la policía. Entonces se prohibieron desde 1909 con la experiencia del 891 y esto, ¿no? Nunca más volver a un espectáculo de este tipo. Los señores que murieron, encontré los nombres: señor Tobías Pineda, quien cayó de una gran altura y murió de manera instantánea, y un señor Federico Maraboto, murió de un balazo detrás de la oreja. El arma asesina había sido disparada por un policía. La, pasa dos más a donde está la cara de los fallecidos. Ahí está. Estas fueron las dos víctimas, ¿no? Elías Tobías de la izquierda y el señor Maraboto, el de la derecha. Tobías se cayó y se destrozó el cráneo, y al otro le metieron un balazo detrás de la oreja. Entonces, tras esa matanza y escándalo, ¿qué pasa la que sigue, por favor, Ramiro? Miren cómo quedó las escaleras que subían a los palcos, las barandillas destrozadas, todavía gente caída. Esa foto fue tomada en una instantánea. Se publicó en la revista Variedades en 1909. A raíz de eso se acabó todo. A ver, la que sigue, Ramiro. Esta es una curiosidad que para mí es única. Vuelo en globo aerostático desde Hacho. En el año de 1840 llega a Lima un aeronauta argentino de la provincia de Córdoba llamado José María Flores, quien el 24 de septiembre de 1840, 58 años después que los hermanos Montgolfier en Francia inventaron el globo aerostático e hicieron una demostración ante el rey Luis XVI, creo. Entonces, ese señor con esa experiencia quiso hacer lo mismo en América. Siendo el argentino, no le permitieron hacer eso en la Argentina. Al Consejo vino y le dieron permiso en Hacho. Y en Hacho, parte de Hacho del templador, donde en el centro había amarrado el globo, lo infla pues con fuego y se eleva y se da una vuelta por todo Lima. Ya pueden ustedes imaginar la sensación que causó ver por primera vez algo que podía volar, ¿no? Dio sus vueltas por Lima y aterrizó nuevamente en Hacho. Uf, famoso. Fue y se presentó en el Ecuador, en Quito, lo hizo lo mismo en Colombia, ganó cierta fama. Y este señor, José María Flores, va a Guatemala. Y el 30 de enero de 1848, o sea, 8 años después de volar en Lima, donde por primera vez en América se volaba algo más pesado que el aire volaba. Eso es histórico. Entonces este señor se va a Guatemala, hace la demostración y como ya había ganado experiencia, se eleva a 1500 pies de altura, entre 3.500 metros de altura. Se incendia el globo, obviamente no había paracaídas, cae y obviamente se mata, pues y se acabó la historia de los globos en América. Pero partió el primer vuelo histórico de América de Hacho. Ese es un cuadro que encontré, mire, partiendo de la plaza de Hacho, el globo aerostático. Y esos fueron los colores que tuvo el globo. Toda la gente de Lima, ver un espectáculo, algo volando, era único. A ver, la que sí creo que es la misma, pero en blanco y negro. No. Otros espectáculos que se han dado en la Plaza de Hacho, porque la Plaza de Hacho siempre fue
un sitio donde se hacían cosas, no solamente corrida de toros. El año pasado, por ejemplo, antes de la última corrida se llevó a cabo, se montó la ópera Carmen de Bizet. Salió fabuloso. En el mismo ruedo, se puede imaginar Carmen y el toreador y todo eso en el ruedo de Hacho. También se han presentado espectáculos folclóricos como la Tunantá, que son bailarines de la Sierra del Perú. Se presentó el gran circo ruso con el famosísimo payaso de los años 70, Oleg Popov, que era el payaso más grande del mundo. Y Aldo Barbieri fuimos a la plaza solamente para ver a Popov. También se presentó en Hacho un circo norteamericano de 3 pistas. Y en una de las pistas, ¿cuál era la novedad? Tenía delfines. Armaron como una piscina gigante y los delfines saltaban, caían y hacían piruetas, ¿no? También Hacho fue sitio para que se dieran peleas de box, campeonatos sudamericanos. Y por supuesto se usó como plataforma política. Los políticos que postulaban algo convocaban gente, ¿dónde? En Hacho. Siempre los políticos hablan en alguna plaza pública, ¿no? Pero acá usaban Hacho porque todos estaban cómodamente sentados, el político al medio, con sillas alrededor, en el ruedo, y hablaba, pues, y todo el mundo feliz en la plaza, escuchando, ¿no? Cómodamente instalado. Grandes manifestaciones políticas en Hacho. Ahora, ya estamos por terminar, amigos. La que sigue, Rodrigo. Cuando me he puesto a investigar de Hacho, yo mismo me he hecho varias preguntas que me creerán que no, las preguntas que les voy a leer, yo no tengo respuesta a esas preguntas. He hablado con gente antigua, he buscado libros y no me dan la solución. Me he ido a pasear por Hacho y he tratado de ver una solución lógica caminando por toda la plaza. La primera pregunta fue para mí, ¿y cómo entraban los toros a la plaza? ¿Y a qué hora lo hacían? Si los toros venían caminando, como era en México, de las ganaderías venían a pie, como una vez creo que un bibliófilo expuso que México llegó a tener 5 plazas de toros. Y yo decía, cuando se van, ¿cómo entraban los toros por 5 sitios diferentes, 5 calles, 5 avenidas? ¿A qué hora lo hacían? ¿Y qué hacían? Cerraban la ciudad para que nadie caminara por la... Esa pregunta me la dice, ¿cómo entraban los toros a la plaza de Hacho? Si era una cosa cerrada. ¿Cómo llegaban a los corrales? Tipo Pamplona, me puse a pensar yo, por la calle, abren la puerta de cuadrillas, entraban al ruedo y entraban del ruedo a los corrales. Nadie me lo sabió contestar. Como Hacho fue, les dije, para ampliarla y no malograr su estructura, le hicieron tipo embudo, escarbaron hasta una profundidad tal que ya no podían más porque empezó a salir agua, a aflorar agua del subsuelo. Entonces dijeron, no escarbamos más porque esto va a ser una inundación, un pantano acá. Hasta ahí escarbaron. Pero si hicieron ese declive, incluso cuando uno llega a la plaza de Hacho, para entrar a puerta de cuadrillas, los matadores y tienen que hacer una bajada de 45 grados de inclinación. Por ahí arrastran al toro también. Son 45 grados de subida que las mulillas arrastran al toro en subida. Y yo siempre me pregunté, y fui a verificarlo in situ, personalmente, si la puerta de cuadrillas tiene un declive de 45 grados, ese mismo declive lo tiene los corrales por donde sale el toro, la puerta de los sustos. No, no es. Entonces, ¿cómo hicieron Hacho? O sea, la remodelación. Si para entrar a la plaza hay que bajar 45 grados, los toros tendrían que haber hecho lo mismo para los corrales a la... Y no es así. No me lo contestaron. Ahora, la arquería que yo les he mostrado, que en una de las fotos está en la primera fila, los arcos de madera descansan en la barrera de la primera fila, los delanteros. Como la plaza se amplió, esos arcos subieron 10, 12, 18 grados más arriba. Obviamente, en la Plaza Vieja, el círculo,
Si el ruedo tenía 90, vamos a decir que regalemos 10. Todo el diámetro de la barrera eran ya, no eran no, 80 metros. Esas arquerías que descansaban las bases de los arcos de madera en la barrera del primer delantero o barrera fueron subidos hacia arriba, donde el círculo obviamente es más grande, es un embudo. De abajo subo los arcos arriba. No alcanzaban los arcos para cubrir toda la circunferencia nueva, el círculo nuevo. Entonces yo me pregunté qué, ¿hicieron arcos nuevos? Si los hicieron, ¿qué parte de Hacho tienen esos arcos nuevos? No he podido identificar. Entonces, no es cierto que Hacho mantuvo la arquería original, porque es imposible, pues no alcanzaba para dar toda la vuelta, el perímetro, el círculo en la parte superior, donde están ahora los arcos. Después me pregunté, ¿qué hicieron con los cuartos que existían en a nivel del ruedo, los que les he mencionado? No los rellenaron, los tapiaron, los cerraron. ¿Qué hicieron con esos 44 y 40 cuartos? ¿Están ahí? ¿Qué hay adentro de los cuartos? Los usaron como depósitos para los restos de la construcción, meter ahí en esos cuadros y tapiarlos. ¿Está todo ahí? Yo sé que existen esos cuartos. Algunos cuartos son actualmente los servicios higiénicos y por la posición sé que eran cuartos. Entonces, ¿el resto dónde están? Ahora, en el tendido 1 de la plaza, en los ingresos que le llamamos ochavos, está clausurado. ¿Por qué clausuraron el tendido 1? ¿Cuál fue el motivo que no se puede entrar por ahí? Si siempre se entró por ahí. ¿Porque ampliaron los corrales? No lo sé. Nunca me lo he hablado con gente antigua. La que sigue, Ramiro, por favor. Y también me pregunto, ¿no? En donde está, ampliaron los corrales. ¿Qué había qué había antes de que ampliaran los corrales a ese sitio? Pregunto, ¿la enfermería siempre estuvo donde está actualmente? Les hablé del templador que existía en los medios del ruedo. Nunca me enteré en qué año fue construido, porque cuando se inaugura Hacho no existía. Otra, a mí yo les conté que yo tuve un accidente taurino muy serio, ¿no? Una vez en mi vida, en el año 98, 97. Me tocó ser juez en Hacho. Les digo un accidente porque ese día se acordaron de mi abuela, de mi madre, de todos. Y yo tuve que pasar por el pesaje de los toros y me encontré con varias sorpresas. La primera que se pesaban los toros en una balanza que le decían la romana, eran pesas, ponían círculos de pesas y cuando el fiel agarraba la horizontalidad, donde marcaba ese era el peso del toro. Entonces yo me pregunto, ¿y en qué año se empezó a usar la balanza de verdad? Nadie me lo contesta. También me di cuando fui juez con la sorpresa de que muchos años salían toros de 670 kilos, 680, salió uno gigante de una ganadería de La Viña, voy a inventar, no me acuerdo, 690 kilos de peso, un tren era el toro. Y cuando me tocó ser de juez me di cuenta que la balanza como máximo pesaba 600 kilos, como máximo. Entonces, ¿de dónde me sacaron 650, 620, 690? Mentira. Y después, como todo alrededor de Hacho estaba con cuartos, ¿cómo ingresaba la gente al tendido? ¿Por dónde? No existían esos vomitorios o lo que yo he llamado ochavos, no existían. ¿Cómo entraba la gente al tendido? Esos vomitorios, esos ochavos no existían.
He visto mapas antiguos y creo que se ascendía o se entraba al tendido por una escalera externa. Incluso en los años 50, me acuerdo cuando eso sí me contaron, las damas, las damas de sociedad que iban a la primera fila barrera, tenían como una escalera de madera con ruedas y del ruedo la acercaban a la altura de su barrera y las damas subían por esa escalera y las ayudaban a pasar la baranda de la primera fila a su localidad, porque no se iban a dar toda la vuelta para bajar por los tendidos llenos de gente hasta la primera fila. Nunca me han explicado cómo se entraba al tendido. Por eso es que en el accidente de la pelea de los toros la gente salió corriendo y este señor Maraboto sale por la salida del tendido y lo empujan, se rompen las barandas de madera y cae al suelo y se mata. Quiere decir que las entradas estaban arriba, no a nivel suelo. No he encontrado cuáles eran esas entradas. A ver, las otras son puras fotos, Ramiro. Vamos a pasarlas ya para terminar. Esta foto es bien interesante. Se ven los cuartos, miren la gente en los cuartos. El que está poniendo banderías es el famoso Ignacio Sánchez Mejías. Esa foto está en el museo. Y ese par se llama el par de la mariposa. ¿Por qué se llama el par de la mariposa? Porque si el toro lo coge, lo pega contra las tablas y lo atraviesa como alfiler para mariposa de colección. Miren cómo está poniendo el par. En todo lo alto, los garapullos juntos y él prácticamente tocando la madera y la valla. La que sigue, y así vamos a poner una foto, la que sigue, de Juan Belmonte en Lima, que debutó en Lima antes que Joselito el Gallo. Otra, la que sigue, ese Joselito el Gallo. Me hizo gracia por la propaganda que había en los burladeros. Fotografía eléctrica en la calle Bosa, en el Jirón de la Unión, vamos a decir, una de las principales vías de la Lima tradicional. Fotografía eléctrica. La que sigue es un lleno en Hacho. Miren cómo la propaganda en Hacho está prohibido, totalmente prohibido de lo que declararon monumento nacional, poner cualquier tipo de propaganda en Hacho. No existe, no está permitido. Miren, de gaseosas, de todo había arriba y la gente se paraba, pues, ¿no? Obviamente esos no pagan un sol. La que sigue, por favor. Otra foto de Hacho, donde se ve el cerro tutelar. Hoy ustedes ven ese cerro lleno de casas hasta arriba, viviendas de gente muy pobre, pero ahí se ve Hacho, los tendidos, las barandas de la primera fila y abajo los cuartos. La que sigue, más propaganda en los altos de Hacho, la que se ve un rombo, es la famosa fotografía ACFA. Este es Belmonte en su paseillo, su primer paseillo en Hacho. La que sigue es un dibujo de esas suertes salvajes que existían en Lima. Eso se llama la lanzada. Imagínense, salía el toro y la gracia era atravesarlo del pecho y que la lanza le saliera por las ancas. Y el pobre animal moría atravesado con la lanza. La que sigue se ve el famoso templador y para ejecutar la suerte suprema. La que sigue es la suerte de la garrocha, donde se ve un poco más claro las distancias entre las tablas. La que sigue son entradas de hacho antiguas, y mire, dice, usted tiene que entrar por la puerta del paraíso. Otra que sigue es la suerte de pica, miren el pobre caballo, la cornada al cuello del pobre animal, obviamente lo mató, ¿no? La que sigue es la suerte de toro ensillado y un capeo. La que sigue, por favor, esta es la cuadrilla que vino acompañando a Juan Belmonte. Yo les conté que cuando era un jovenzuelo, un niño,
hubo un concurso acá de preguntas, un concurso muy famoso en la televisión peruana, que se presentaban jovencitos o niñas para hablar filosofía, física, historia, tal cual. Yo fui el único que se presentó para hablar de toros. Y obviamente me anularon. Antes de entrar me dijeron que mi tema no era cultural. Y como yo era un niño, no supe defender si era cultural o no. A ver si ahora dígame si es cultural o no. Y la pregunta con la que me anularon fue esto. Cuando Belmonte vino a Lima, vino acompañado, ahí hay 5, vino acompañado de 6 toreros. Dame el nombre de los 6. Creerán que hasta hoy en día no lo sé, porque torero es todo aquel que se viste de luces. Sé que vino con su peón de confianza que era Maera y que trajo como segundo espada o lo que quiera un torero de segunda clase que se llamó Chiquito de Begoña. Así que, así como cuando Joselito torea en Hacho, la única plaza de América donde torea, él trajo de segundo espada o como acompañante al padre de Manuel Rodríguez Sánchez Manolete, a Manolete primero. Acá trajo Belmonte en uno de esos, creo que es Chiquito de Begoña. El que sigue es la foto, en dibujo de un acuarelista donde se ve que las capeadores a caballo en este caso es una mujer que se llamó Juanita Breña. Todo el mundo decía que Juanita Breña era media ahumbrada. Primero montaba el caballo a horcajadas, no como una dama que monta de costado, y se enfrentaba a los toros tan igual que los hombres. Otra que sigue, por favor, ya estamos por terminar. Acá se ve el Cerro San Cristóbal. La que sigue, la foto que les dije que es única que existe del capeador a caballo como fotografía. Otra, Ramiro, el templador más claro. Y la que sigue es bien interesante. Tuve la suerte de estar ahí. Aldo Barbiri también estuvo ahí. Cantinflas se presentó en Hacho en el 64, domingo 17 de mayo. Fue transmitido en directo a nivel nacional. No saben el lleno que hubo. Yo recuerdo claramente que se abrió el Cantinflas, pues estaba asustado, ¿no? Se escondía detrás del burladero. Lo empujaban para que saliera, no podía salir, se persinaba 100 veces y se abre la puerta de Toriles y sale una cabrita. Y Cantinflas va y la gente se mataba de risa, no sale un toro, una cabrita. Y Cantinflas corría, si le acercaba la cabrita se movía, Cantinflas se escondía. Y ahí está con las banderías que toreaba muy bien, ¿eh? Dicho sea paso. A ver, la que sigue, por favor. Saliendo de Hacho se forma, miren, la foto de la izquierda, era como un callejón, un pasadizo lleno de árboles. Y a la derecha está una escultura de Cristóbal Colón que se colocó saliendo de sol. Al final de ese, mirando al fondo, entre los árboles al fondo, ahí estaba la estatua esta de Cristóbal Colón, mármol de Carrara. Luego, años después, se mudó a lo que se llama el Paseo Colón en el centro de Lima. Ahí está esa estatua. Y la que sigue. Esta es una foto muy curiosa porque no paré hasta yo tomarla de alto. Eso que se ve al medio, ahí estaba la estatua de la pared amarilla del fondo, es ese, ahí se ve el mirador de Ingunza, y esa era la parte de afuera de la calle de la entrada a los tendidos de sol. Miren a qué distancia estaba esta estatua de. Ahí en esa redondela se colocó la estatua de Cristóbal Colón, y de ahí era el camino rodeado de árboles hasta orillas del río Rima y hacia la dirección del norte, lleno de árboles, era un paseo hermoso donde la gente de Lima pasaba los sábados, los domingos. Pero ahí en esa redondela, ahí estaba la estatua de Cristóbal Colón. Esta foto es del año pasado. Ya estamos terminando. Ahora vamos a pasar esto rápido, la que sigue, Ramiro. Hacho vacía, las arquerías que le digo, estos arcos, la base de los arcos estaban en la primera fila. Obviamente en la primera fila el círculo es menor. Cuando los han subido donde están ahora que ustedes están viendo, los arcos de la antiguos no alcanzaban
completar todo el círculo. Entonces dije, ¿qué hay? Hicieron arcos nuevos. ¿Cuál es la parte de los arcos nuevos? Nadie me lo dice. La otra es del atrio de Hacho, la que sigue, donde se puede ver sombra. Arriba se puede el pasadizo de madera donde está la puerta de los palcos que están arriba. Y la que sigue es el pasaje que estaba toda la vuelta Hacho, octogonal, es hermoso eso, hermosísimo eso. La que sigue es Hacho con un lleno a reventar. La que sigue, por favor. Ya acabamos. Ese es un paseío en Hacho con los dos alguaciles. La que sigue es Hacho llenándose. En la parte superior, detrás de los señores, se ven los palcos, asiento para 8 personas. ¿Y qué tiene Hacho bonito y raro? Tiene una acústica increíble. Por ejemplo, ese de esos muchachos que están en la última fila sentados, es la fila 20 de sombra. Los palcos no existen en sol. Si ese joven aplaude y yo estoy al frente, al otro lado, yo escucho clarísimo el aplauso. Y si yo hablo fuerte, al frente me escuchan. Por eso es que cuando la banda toca es una acústica increíble la que tiene la plaza. He tenido la suerte de ir a Valencia y escuchar la famosa banda de la Plaza de Toros de Valencia. Pero Valencia tiene 2 pisos de arquería y la banda está en el segundo piso de la arquería al fondo. Tocan y se escucha, pero pésimo. Parece una música de otro lado, no de la plaza. Hacho tiene la acústica buenísima. Y me estoy recordando que no les he mencionado, la primera oreja que se corta en Hacho la cortó el torero Agustín García Maya. Y aquí ya acabamos, faltan 2 o 3. La que sigue, este es un símbolo de la peruanidad. Esa es nuestra estrella, Rocarrey, el año pasado, que se encerró con 6 toros. Él solo iniciando el paseo. Tiene al alguacilillo y a un chalán peruano. El jinete se llama chalán peruano. Son caballos de paso hermosos, tienen un paso increíble. Es una raza de caballos peruanos. En la inauguración de la primera feria de Hacho, hicieron el despeje. Un jinete campero andaluz, un charro mexicano y un chalán peruano. Y el cartel era pues Manolete, Procuna y el peruano Montani. La que sigue, ahí está, la que sigue es nuestra estrella. La que sigue, por favor. A ver, una más. Rocarrey. Y ese, como le digo, miren qué bonito, ese pasillo que da toda la vuelta a Hacho antes de entrar al tendido, es hermoso. Básicamente creo que hay algo, a ver Ramiro, creo que hay algo más que lo coloqué a última hora y ahí acabo. A ver, dame un momento. En este Porque año... Hacho se remodela Ah, y las ferias, sí, las ferias que se hacían en Hacho eran en el mes en enero. Los toreros llegaban en diciembre, como yo, Joselito, Belmonte, Gaona, llegaban a mediados de diciembre, pasaban Navidad en Lima y regresaban a su país a principios de marzo, fines de febrero. Entonces era la feria en verano. Pero cuando se construye Hacho no había feria, pues ya la gente se había olvidado 2 años de ver corridas de toros. Y se monta una feria de 7, 8 corridas, en las cuales Armillita se encierra con 6 toros. Y a la plaza recién remodelada, feria que se dio en la Plaza de Toros de Hacho remodelada. A ver, pásala rapidito, por favor. Gracias por la enhorabuena. Conseguí los boletos. Esa es la primera tarde del 45, Hacho nuevecita. Rafael Ponce, Rafaelillo, ese es el tío abuelo de Ponce. Juan Belmonte Campoy, el hijo de Juan Belmonte, y el torero peruano, el nene que tomaba la alternativa. Y así una serie, todos son los carteles de esa mini feria. Tienen a Gitanillo, Triana, Rafaelillo, otra vez Belmonte. Pásalas más o menos rápidas, mira. Gitanillo de Triana,
Belmonte y Silverio Pérez. Armillita, Belmonte y Félix Rodríguez. Sombra, extraordinaria, Belmonte, Silverio Pérez y Félix Rodríguez. Y duró empezó en enero, Fermín Espinosa, Armillita con mano a mano con Silverio, ese cartelazo en Hacho, en el año 45. Fue la primera feria, no la feria de Hacho, sino la feria de Lima, con la plaza recién remodelada. Y básicamente pasa las rápidas, son las diferentes corridas con los carteles. Ahí, por ejemplo, se encierra Armillita con 6 toros. Listo. Ahí he terminado. Muchísimas gracias a todos por su atención. Si tienen preguntas, encantado. Lo voy a Vía imprimir a color. electrónica para que pues tú nos hagas favor ahí de imprimirlo y tenerlo a la mano. Nos Sí, encantaría sí, entregártelo aquí en la lo voy mano a con un poner. saludo y un abrazo, pero por lo pronto lo haremos de manera virtual. Claro que sí, se recibe con mucho cariño y gracias por el cariño y el tiempo que me han dedicado, eso lo valoro muchísimo. Y estoy a las órdenes de ustedes cuando quieran, contactan, me encanta investigar de toros, alguna duda que tengan, escríbanme y se las contesto. Si no las sé, les diré, no las sé, pero me están dando un motivo para investigar más.